Amigos y amigas de Ávila TV, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de cine Entre Películas. Hoy hablando pues de un género que creo que nos gusta a todos, el cine romántico, el amor, la tramoya. Pero antes de comenzar con nuestro análisis, los invitamos a seguir todas nuestras redes. @Ávila TV suena por Instagram, @Entrepelículas 2022. Mis redes personales, tanto en Instagram como en Twitter, @Mariana Yepes. Un poco atropellado. Ahora te Ricardo. Bueno, por YouTube, Ávila TV, mis redes personales, en el caso de Instagram, Náufrago de Ítaca, por Twitter, @ItacaNáufrago. Ahora, Ricardo, vamos a hablar hoy del cine romántico. Mucha gente etiqueta este género con historias de amor, aquello que es imposible, los sacrificios. Pero ¿es realmente eso el cine romántico? Bueno, hay, digamos, comedias románticas, hay cine romántico, hay tantas cosas detrás de este género. Es un género muy amplio, incluso uno de los géneros más importantes que hay en Hollywood. Y también incluso en el cine universal, porque si hablamos de Francia, hablamos de Italia, hablamos de España, hay muchas películas de este género, del género romántico. Pero vamos a retraernos a la génesis de todo esto. Digamos, este género en el cine nace efectivamente con William Shakespeare, esos grandes romances. Los clásicos literarios. Estos clásicos de la dramaturgia que luego los vemos sus versiones en películas y estas historias de amores imposibles, de amores difíciles, de cosas como, bueno, el caso específico de Romeo y Julieta, donde todos sabemos, aquí no hay ningún spoiler, ¿no? Todos sabemos cómo termina Romeo y Julieta, ¿no? Son también la excusa para hablar de lo existencial, de lo humano. O sea, hay películas románticas que profundizan sobre las relaciones sociales, sobre la visión de hombre o mujer. Fíjate que muchas veces las películas románticas están como enmarcadas dentro de una visión machista, donde, bueno, la mujer es la delicada, es como la damisela que tiene que ser rescatada por el héroe. No, y sobre todo también en la industria de Hollywood se ha planteado también durante mucho tiempo, no tanto como de los últimos 20 años para acá, pero se etiquetaba mucho todo el tema de las relaciones homosexuales. Siempre habíamos visto predominante las relaciones heterosexuales. Y las relaciones homosexuales o las películas con estas temáticas eran totalmente apartadas. Sí, efectivamente hay una que otra referencia, pero no tan marcadas como los romances heterosexuales. Pero yo también me voy rebobinando un poquito. En Espartaco, exacto, esa película, a pesar de la época, simbólicamente hay un romance homosexual allí entre en ese entonces Kirk Douglas y Tony Curtis. Así es. Pero también hablábamos un poquito de los clásicos. Tú hablabas de Shakespeare con Romeo y Julieta, pero yo también quisiera destacar Los Miserables de Víctor Hugo. Sí. Ojo, en Los Miserables de Víctor Hugo, al menos lo que se ha llevado al cine, pues también plantea una temática política, social, pero que a través del cine caló a través del romance. Cosette con Jean Valjean, todas esas. Sí, en efecto, hay algo interesante como se plantea, contar una historia tan compleja, tan difícil, tan, digamos, y además enmarcada dentro de la lucha de clases. O sea, estamos hablando que Los Miserables, vemos las contradicciones de una revolución allí como son naturales, pero cuando es llevada al cine se concentra específicamente en la trama romántica, y eso tiene, por decirlo de alguna manera, yo no sé si viste la última versión donde sale Hugh Jackman, una de mis favoritas. Sí, me encanta. vemos que el romance es un hilo conductor de una historia más profunda. Además, yo creo que con la última versión de Los Miserables hay muchísima gente que no le gustó, porque yo siento que el tema de los musicales es algo
es algo de amor-odio para algunos, pero es una película muy bien contada. Bueno, hablando de los últimos musicales, Exacto. vimos este de Spielberg, a mí me encantó. No, estupendo, West Side estupendo. Story. Yo soy fanática de los musicales. Sí, a mí y me uno de mis encanta. favoritos fue Los Miserables. Ojo, sin dejar atrás pues la actuación maravillosa que hizo Uma Thurman también para Los Miserables. Creo que fue en los 90, finales de los 90. Creo que es esa película. Sí, pero volviendo al tema retro, y cuando hablamos Los de los primeros romances, además de estas películas basadas en obras de William Shakespeare, estaban los romances mudos. ¿Cómo olvidar al gran Rudolf Valentino? Que de paso, y lo digo en un contexto de lo que eran los contenidos hegemónicos, él siendo efectivamente homosexual, le tocó protagonizar o ser el hombre, el macho dentro de estos romances. Allí Hollywood tiene un posicionamiento en el cine porque recordemos que el cine nace en Francia, es la cuna del cine. En Europa se desarrolla cine, pero luego Hollywood arropa con su hegemonía, y fue Rudolf Valentino uno de los que, o digamos, el posicionamiento que hace Hollywood lo hace a través de Rudolf Valentino, que es uno de los primeros protagonistas románticos de la historia del cine. Pero yéndonos un poco más hacia, digamos, a la mitad del siglo XX, nos encontramos con un gran romance como es Lo que el viento se llevó. Esa película que fue la primera película en romper la barrera de los 10 Oscar. Los 10 Oscar, fue la película hasta la llegada de Ben-Hur, la película más ganadora de Oscar de la historia, y luego después posteriormente Titanic. Otra vez Yo sí amo a Jack y a Rose, no se preocupen. no. Los millennials amamos a Jack y a Rose, aunque bueno, está siempre el Ese eterno mamotreto. debate de la Ese mamotreto de de la película. escena final, quién cabía en la tabla y quién no, y que Jack se pudo haber salvado además, pero bueno, Pero antes de vamos a volver a Lo que el viento se llevó. Entonces, con respecto a Lo que el viento se llevó, narra una gran historia del sur que es vencido por el norte, por el norte. después de esta guerra civil norteamericana. Es una historia contada desde la visión de los blancos, en este caso hegemónicos. Y hay que recordar algo importante. En esta película está la primera mujer afrodescendiente, la primera mujer negra que gana el Oscar. Esto marca algo como diciéndole al mundo, bueno, a pesar de que esta película es sobre blanquitos y tal, bueno, fíjate, aquí está una mujer a la que le dimos un Oscar, ¿no? Pero apartando eso, ese gran romance que se ve allí, porque está basada además en una gran novela norteamericana, ese romance cuenta la historia, cuenta una parte de la historia de los Estados Unidos. Ahora, también hablemos de otros clásicos. Yo rescataría también Un tranvía llamado Deseo y El jorobado de Notre Dame. Fíjate, esta obra de Tennessee Williams ha sido llevada varias veces al cine. Creo que hay 3 versiones, hay 4, he visto solamente 3. Es una historia también muy, si se quiere, desde el romance muy shakespeariana. Tennessee Williams, que tiene una gran voz. Para mí es una película más existencial. O sea, la obra es más existencialista que romántica, pero el romance está dentro de lo existencial. O sea, no podemos vernos no podemos ver el romance como algo separado de lo existencial. Entonces, hay como una dicotomía allí y permite a las personas ver el romance con una dimensión distinta a como lo vemos en los grandes relatos de Delia Fiallo, que pero en este caso ahora, de este país. ¿cómo vemos el romance en el cine? O sea, al menos en la industria. Por ejemplo, en El jorobado de Notre Dame hay una historia bastante clara. O sea, su protagonista se enamora de una mujer gitana. Con la que no tiene nada. Con la que no tiene nada. Pero la absolutamente ama nada, pues, y se entrega. pero bueno, se trata pues de plantear como qué puede llegar a ser un hombre enamorado. Ojo, hay algo en particular con El jorobado de Notre Dame.
En su momento, por lo menos la versión de Disney fue una versión que se vendió para niños y vemos escenas bastante fuertes, Tiene erótica. Escenas eróticas que tú dices, Bueno, wow. lo tiene la película Fantasía. Exactamente, wow. Tiene esto mucha no erótica. es un concepto para chamos, pues, para niños. Pero lo que pasa es que eso también es parte de la vida. O sea, no podemos decir que lo erótico está separado. O sea, hay una erótica inclusive que no tiene nada que ver con la sexualidad adulta, que es la que viene desde la ternura. Pero el caso del jorobado de Notre Dame sí lo tiene. Sí, no, por supuesto, sí, a través sí. del villano, no de su protagonista, sino a través del villano. Él está enamorado. Exacto. Completamente Claro, sexualmente pero en un perdido. contexto, Pero exactamente. él como que logra entender que él no va a llegar a tener relaciones sexuales con esta gitana. Pero él igual se entrega. Él se entrega. A ver, Ricardo, pero también hablemos del cine romántico de uno de los referentes más importantes, Europa. Francia, sobre todo. Bueno, tenemos clásicos como Hiroshima Mon Amour, Amélie, que... Ay, sí, es mi debilidad, una de mis películas favoritas. Me gusta Amélie. Pero también yo quiero hablar de una película que es Desayuno en Tiffany's. Tanto la película como el libro. Truman Capote, el rey, uno de los reyes de la literatura. O sea, uno de los mejores escritores que ha tenido el universo entero. Pero hablemos de la versión de Desayuno en Tiffany's. La película, a mí me encantó. Una estética además espectacular. He visto 3 versiones de Desayuno en Tiffany y me sigo quedando con la de los años 50. Igualmente. O sea, yo creo incluso que es una película muy referencial porque aunque habla del amor, habla de las relaciones sociales. Uh-huh. Habla de lo que ocurre dentro de un romance. O sea, que eso ocurre también con William Shakespeare en Romeo y Julieta. O sea, estamos hablando de 2 familias enfrentadas, 2 familias enemigas, donde hay una pareja que se ama, que se quiere. Salvando la distancia con el gran Truman Capote y el gran William Shakespeare, digamos que Desayuno en Tiffany tiene una particularidad. Desnuda a los personajes. Porque de eso es de lo que trata. ¿Qué hay más allá del romance? Los ¿Qué hay coloca más allá? además en su vulnerabilidad absoluta. Desde lo más frágil de cada uno de ellos. Y se convierte Desayuno en Tiffany en una gran referencia del cine, que luego vemos como un movimiento en Hollywood y también en el cine, digamos, occidental. Vemos que el romance empieza a tener como se empieza a motorizar de otra manera. Otra connotación. Sí, incluso llegamos a ver cosas como, y hablando de películas transgenéricas, vemos los romances que hay en películas de otro género y hacemos esas comparaciones. Ahí vamos digamos a estas películas de los años 90. Ya habíamos hablado de Ghost, pero tenemos que hablar de otras películas que entraron en este género de drama, comedia, que también veíamos mucho en televisión, que también veíamos mucho en la televisión latinoamericana, o sea, a través de Elia Fiallo y de todos estos exponentes de algo considerado romántico, de esas historias imposibles. Pero al menos también en América Latina yo creo que el romanticismo posicionó mucho, fue a través de las novelas. Sí, a través de las novelas. Sí, hay películas románticas. Por porque supuesto. Doña Bárbara creo que sería ahora. Doña Bárbara y las películas mexicanas. Bueno, de hecho, la primera versión de Doña Bárbara es mexicana. Sí, así es. Pero al menos el caso de Doña Bárbara plantea un romance un poco atormentado. O sea, la todos los romances son atormentados. O sea, eso es lo que se plantea desde el romance. Frustraciones. O sea, yo siento que Doña Bárbara es un tema de frustraciones. Claro, porque es el estilo de envidias, exactamente, de contar el drama de la vida. Es un poco. Y eso se va transfiriendo. Y ahí voy a hablar del caso del cine mexicano, del siglo de oro del cine mexicano. Cantinflas llevó, además, Romeo y Julieta al romance, pero también al humor absoluto. O sea, una de las mejores versiones que yo vi de Romeo y Julieta fue a través del señor Mario Moreno Cantinflas. Bueno, es que en el caso de Cantinflas, todas sus películas tenían romance. O sea, eran un romance además espectacular desde el humor para... Sí, pero en el siglo de oro español, el ciclo
de oro mexicano, para no hablar del siglo de oro español, que es la dramaturgia española, de las mejores dramaturgias que existen. Sí, en el caso de estas películas mexicanas, los grandes romances. Sí. Esos son unos romances que uno dice, oye, si estas películas las repitiéramos hoy, o sea, recuerdo una película que se llamaba El extraño en la escalera, con Arturo de Córdoba. Arturo de Córdoba, un gran actor mexicano que llegó a Hollywood, llegó a estar en Hollywood, llegó a tener esa gloria de ser reconocido universalmente, y que el cine, en este caso, se dio a conocer por el romance. O sea, es una película donde hay toda una historia difícil y resulta que hay alguien como protegiéndolo, que es ese cura que aparece en la historia, que luego es como que si fuera un ángel, ¿no? Es lo que, para no darle spoiler a la gente, pueden ver El extraño en la escalera, donde es protagonizada por Arturo de Córdoba. Pero posteriormente hubo películas románticas, sobre todo en los años 60, que estaban vinculadas a lo bélico, la guerra de Vietnam. Por eso se dio una película después, digamos, en nuestra historia moderna, como Forrest Gump, que es una película que tiene un gran romance. Es una película que cuenta también una gran historia, a pesar de que creo que lo que intenta también es suavizar un poco al establishment norteamericano. Pero hablando del romance, hablando de esa historia de amor, fíjate lo difícil que fue para Forrest Gump estar con su pareja. Con Jenny, o sea, con la famosa Jenny. Run, Forrest Gump. Ese es como el hilo conductor de todas las películas románticas de este género, que vuelvo y repito, es un género popular, es un género que atrae masas, es un género que compite contra los efectos especiales, compite contra... y ha logrado, como lo mencionábamos, pues catapultarse como un género contundente que apuesta pues también a un mercado dentro de la industria cinematográfica. Ahora, también una historia de amor, que es uno de los clásicos del cine, Wong Kar-wai, Deseando Amar. Deseando Amar. Fíjate, es una película que para mí tiene como una connotación bien existencialista. Es decir, es la duda que plantea el tener una relación con otra persona. O sea, eso existe y es muy poco retratado en el cine. Es más retratado en la literatura. En el cine es como que se retrata de otra manera. Es algo así como que si hay una pareja, pasa 1001 cosas para que esos estén juntos, pero no es lo mismo cuando hay dudas ya desde cada protagonista. Ahí está la diferencia en esta película, por lo menos así la vi yo. Bueno, pero sumemos ahora la gran película que le gusta a Ricardo, Titanic. O sea, la gran película que me gustaría borrar, ¿no? Bueno, yo fíjate, tiene una gran historia, ¿no? Sí, Nadie lo puede negar. Además es un contexto histórico. Sí. Yo no digo que no tenga una gran historia. A mí lo que me parece es que la película es un mamotreto. O sea, creo que la película es una película que hizo un gasto innecesario. Es todavía la segunda o tercera película más taquillera de la historia. A mí no me desagrada para nada Leonardo DiCaprio, pero la película es un mamotreto y creo que la excusa del amor de ellos para contar esa historia quedó como muy artificial. O sea, no sé, no me parece una película. O sea, yo no la hubiese hecho de esa manera, pero bueno, es James Cameron, ¿no? Bueno, pero antes de seguir con nuestro análisis, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, @Ávila TV Suena, @Entrepelículas 2022, y mis redes personales, tanto en Instagram como en Twitter, @Mariana Yepes. ¿Te acuerdas, hablando de las redes nuestro sociales? Nuestro canal de YouTube, Ricardo, bueno, antes claro, de seguir. Ávila TV. Y bueno, mis redes, @ItacaNáufrago, @náufrago de Ítaca. Esta película de Ashton Kutcher con Mila Kunis, Amigos con Derecho. Amigos con Derecho. Fíjate que terminó siendo una película romántica, una comedia planteada como algo moderno, de esas relaciones que caracterizan actualmente las relaciones líquidas, las vidas líquidas, como las menciona Simon Bauman, que es el sociólogo, filósofo que desgrana un poco las relaciones sociales románticas modernas.
ahí está planteado algo como que, bueno, ellos están claros que están simplemente juntos por sexo. Ellos solamente están desahogándose de una necesidad humana. Otro romance, pero fíjate cómo termina, ¿no? O sea, otro romance también icónico que quedó pues para la posteridad fue el guardaespaldas con Whitney Houston. Más que con la película, con la canción. demasiado mala esa película. Es muy mala, pero es un referente al Eso sí. romanticismo, a los amores imposibles, a lo que tenemos que... Bueno, Pero y si demasiado hablamos de linda. películas malas, Demasiado linda Whitney Houston. preciosa. Lamento mucho Una mujer que más ya no nos está hermosa acompañando. que ha nacido en este planeta. Sí, sí, Pero, una voz extraordinaria, pero una película muy mala. Si nos vamos entonces a ese romance estereotipado, vámonos también entonces a la saga de Crepúsculo, que lo dejamos a criterio de Por todos favor, ustedes. Mariana, no me revuelvas el estómago. Edward Cullen y bueno. También tenemos, por supuesto, películas que van como Las 50 sombras de Grey también. O sea, ese erotismo Yo no que, sé, que eso- tú dices, eso no es ¿a una película dónde romántica? vamos a parar Eso es con una- este romanticismo? Eso no es una película romántica, eso es una película de un tipo que manipula porque tiene Exactamente. platica. Imagínate que el tipo no tuviera plata, entonces ya lo hubiesen metido preso. Nadie le pararía ni pelotas, además. Pero bueno, como para ir cerrando, Ricardo, también hablemos de ese romanticismo que se ha planteado a través de la homosexualidad. Yo creo que hay películas maravillosas. Filadelfia, ¿no? Filadelfia es una de las historias más hermosas que hay. El beso de la mujer araña, También. basada en la novela de Manuel Puig, donde ganó el Oscar William Hurt, recientemente fallecido, uno de mis actores hollywoodenses favoritos, con un gran Raúl Juliá en ese entonces. Esa historia de un heterosexual con un travesti dentro de Preciosa, la prisión, una historia donde preciosa. ahí lo que trascendió fue el amor. O sea, allí no se está... la película y la historia y la novela tiene algo muy importante porque está enmarcada dentro de un contexto político, un perseguido político, el otro perseguido por el estigma de ser homosexual, y resulta que ambos, esas realidades se encuentran, sobre todo porque al homosexual lo están extorsionando para sacarle información, en este caso al revolucionario, y ese romance que se plantea allí, o sea, esa entrega, porque ¿qué ocurre entonces con el personaje que hace William Hurt? Ese personaje expone su vida, o sea, ya él se entrega sin esperar nada a cambio del otro. Ahora, yo también rescataría un clásico estupendo. Bueno, yo la considero entre mis favoritas, a pesar de todo el tormento que pasó tras cámaras. La miniserie La vida de Adele. Es una miniserie además que muestra lo más vulnerable, además de sus dos personajes, cómo se explora primeramente una heterosexualidad y después se pasa pues a Sí, es una historia sobre la diversidad. Exacto, y sobre que la diversidad de cómo debemos vivir, además un llamado a y la sobre la reflexión, tolerancia sobre- también. Yo creo Totalmente. que hay algo interesante dentro de muchas películas románticas, y es que tenemos que hacer un cambio, digamos, social, cambiar ese material. chip, ese chip. Pero muchas historias románticas son la excusa para hablarnos de realidades profundas, de realidades que debemos afrontar, debemos confrontar. Y bueno, el romance lo vemos transversalizado en películas de ciencia ficción, inclusive hasta en películas, digamos, de misterio, en películas policiales. El romance está como, es parte de la vida. Así es. Y ahí lo vamos a ver siempre. Lo que sí yo creo es que hay películas muy flojas, hay romances muy flojos. Y bueno, vuelvo a decir, Titanic es terrible. Bueno, el llamado es para, bueno, todos nuestros usuarios pues, que sintonizan este podcast a ver el cine romántico. Es un cine además profundo, un cine que nos invita pues además a la reflexión, independientemente pues de todos los fraudes románticos que pueda haber por allí. Pero abrimos el debate con ustedes a través de nuestras redes sociales. Será hasta una próxima oportunidad. Recuerden seguirnos pues en todas nuestras redes sociales, @Ávila TV Suena, @Entrepelículas 2022, Mariana Yepes en Instagram y Twitter. Por YouTube, Ávila TV. Mis redes personales son @ItacaNáufrago, náufrago de Ítaca, Twitter e Instagram. Y bueno, aquí les dejo a Mariana Yepes. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos.